Muy buenas tardes, queridas amigas, nuevamente aquí desde los controles de Cocina con Rusbe. Hoy tenemos una excelente receta y hoy vamos a hacer el deliciosísimo pastel de 3 leches, la cual vamos a hacer en 2 versiones, la regular y la de café. Conmigo está, como siempre, mi productora Paula Pérez, que es mi brazo derecho para hacer esto. No sé si quieres comentar algo acerca de lo que estamos haciendo el día de hoy. Hola, soy Paula, estoy editando y solo quería poner una nota aquí. Este video nos salió muy largo, entonces voy a poner el resumen al final, va a ser de 1 minuto o menos. Si quieren saber muchos más detalles y muchos tips que aprendimos, entonces les recomiendo que sigan viendo el video. El pastel de 3 leches es uno que es clásico para nosotros los mexicanos. En fiestas, quinceañeras, bodas, se come mucho el pastel de 3 leches. Y lo hemos hecho ya, bueno, yo no lo he hecho. Mi mamá lo ha hecho muchas veces. Hay veces de que le sale bien y hay veces que le sale mal. Entonces decidimos esta vez de veras sentarnos y estudiarnos cómo hacer un pastel de 3 leches que le va a salir bien todas las veces que lo haga. Le va a salir delicioso. Es muy cierto. Recuerdo la primera vez que lo hice, yo toda mi vida había querido aprender a hacer pasteles y yo soñaba con hacer este pastel, precisamente este pastel. ¿Por qué? Porque era el famoso en todas las fiestas y yo cada que lo probaba, cada que lo comía en una fiesta, yo decía, era mi meta, yo tengo que aprender a hacer este pastel. Y bueno, así han pasado los años y un día dije, ¿por qué no? Ahora lo voy a hacer. y me da risa porque para esto no tenía yo ni siquiera el molde donde lo iba a hacer y estaba yo enojada porque... ¿Dónde lo hiciste si no tenías molde? Bueno, ¿saben dónde lo tenía? ¿Dónde lo hice, perdón? Tenía yo un sartén de mis favoritos, esos que son gruesos, que tienen una base bien gruesa, y yo dije, bueno, pues no hay otro molde, pues aquí lo voy a hacer. Ella todavía tiene un sartén donde hace su arroz. Está grande. ¿Y cómo te salió, oye? Porque yo nunca he oído a nadie hacer un pastel en un sartén. Bueno, era la primera vez y yo dije, o lo hago o lo hago. Entonces yo lo hice en ese sartén. Eso sí, quiero decirles que para cocerse tardó yo creo que como 1 hora y media, porque estaba tan grueso, está tan grueso el sartén que yo en sí nunca lo había usado para hacer una cosa de estas, algo así tan elaborado. Yo no sabía que cuando hace mucha costra, tienes que cortar de la parte de arriba para que la leche pueda ser absorbida por el pan. No, yo agarré, nada más lo piqué y estaba tan dura la costra que yo dije, bueno, a lo mejor es normal. Y yo le hice los hoyitos para poder incorporarle a la leche. Y yo así lo dejé y hasta ni podía entrar la leche de tan duro que estaba. Pero ¿saben una cosa? Yo lo dejé ahí toda la noche. El chantilly, no, todo se me bajó. ¡Puf! Parecía espuma nada más nadando ahí. Se le hizo agua. Pero créanme que aunque fue mi primer novatada, cuando ya lo partimos allá, que lo decoré, no importa que se veía el chantilly que casi se resbalaba de los lados y de encima. Pero ya cuando lo partimos, créanme que las personas que se comieron mi pastel, yo les pregunté qué les pareció, creen que le pueda yo quitar la leche porque a lo mejor está muy dulce. Y todos me dijeron, este pastel está delicioso, así déjalo. Yo dije, bueno, fue para mí el mejor halago que me pudieron haber hecho. Porque de ahí me motivé a hacer otras cosas que poco a poco les voy a ir poniendo aquí en el canal. Y van a ver qué cosas tan ricas vamos a hacer en postres. Sí, hubo un tiempo, aunque es difícil recordarse y de veras imaginarlo, pero hubo un tiempo en que la doña aquí no sabía hacer pastelería, no sabía hacer mucho de galletas ni nada de eso. Ahora ella es una chef en la cocina para todo lo que es repostería, pero todos tenemos que empezar en algún lugar
nomás con entusiasmo, con pasión y con mucha perseverancia y paciencia se puede hacer todo lo que quieran, ¿verdad? Sí. Algo muy importante es creer que tú puedes hacerlo, que nada en esta vida es imposible. Y bueno, yo eso es lo que les he transmitido a mis hijas, que aunque tu reto sea muy grande, tú lo puedes lograr. Y creer en ti misma, creer que tú puedes. Y no importa si al principio tu pastel se te cae o te pasa lo que a mí me pasó, no importa. Va a haber otra oportunidad en que lo vas a ir mejorando hasta que ya seas una maestra haciendo esto. Bueno, ¿qué tal si ya muy platicadito vamos a empezar con lo que hicimos con esta receta? Claro que sí. Primero, es muy importante que separe los huevos, yemas en un recipiente y las claras en otro recipiente, porque son dos procedimientos diferentes para las yemas y para las claras. Sí. Cuando uno quiere batir, porque en este procedimiento se tienen que batir las claras a punto de turrón, y algo que mucha gente no les sube el huevo es porque hay un poco de yema o un poco de impureza o grasa en su plato o en sus utensilios, y eso hace que sea imposible o muy difícil que suba su huevo. Entonces aquí lo que hizo mi mamá es, ella rompe el huevo y lo pone en un platito, y de ese platito, de ahí ya lo separa, porque mucha gente quiere echarlo todo a un bol y ahí luego si se rompe su yema, entonces ya contaminó toda su clara. Entonces hágalo un huevo a la vez en un platito, porque aunque sea un poquito de yema en su clara, va a hacer de que su merengue o cuando quiera hacer este huevo en turrón, no suba. Es algo por la ciencia y moléculas, yo no sé. Y también si un huevo pudiera tener ahí sangrita, pues ahí también ese huevo no le va a servir. O si se le rompe la cáscara y tiene que quitarle toda la cascarita. Yeah. Ok, vamos a juntar todo lo seco. En todo lo seco vamos a poner nuestra harina, la va a cernir y ahí le va a agregar media cucharadita de sal y también le va a agregar 3 cucharaditas de polvo para hornear. Entonces esto con un batidor va a mezclarlo para que todos los ingredientes se homogeneicen y se incorporen, ¿sí? Y una vez que ya tiene esto listo, lo pone a un lado. Para las yemas las va a empezar a batir en velocidad media y le va a agregar el azúcar, le va a agregar leche, también le agregué vainilla. Y cuando ya el color está en un amarillo pálido es porque sus yemas ya están listas. Ahora aquí lo que pasó es de que empezamos con un batidor plano, pero tuvimos que cambiar porque entre más batía y batía, pero no cambiaba la consistencia de la yema. Entonces dijimos, bueno, vamos a cambiarlo a un, ¿cómo se llama? Wire whisk. Sí, el de globo. Alambre, el de globo. Con ese y a velocidad media alta lo procesamos y así bien hermoso quedó. Mientras esto se procesaba con una batidora de mano, entonces ya empezaste tú a procesar las claras, ¿verdad? Sí, ahí estuve procesando las claras, a las cuales nada más lleva el azúcar. Y esto sí va a tener que tardar batiéndola, porque mi batidora es chiquita, entonces no tiene mucha velocidad. Yo tardé aproximadamente como de 10 a 15 minutos hasta que las claras estaban completamente firmes. O sea, se va a dar cuenta cuando ya están firmes, los piquitos ya se le hacen y ya no se le caen. Y además de que la misma batidora le va diciendo, como que tiene que usted hacer más fuerzas para batir las claras. Entonces su misma batidora le va a ir indicando. Sí, hay términos para decir a qué punto debe de batir su clara. En este caso en inglés son peaks, o sea, son picos. Entonces está soft peaks, medium peaks y stiff peaks. Entonces la que queremos es stiff peaks. Ahorita les estoy enseñando una foto de la diferencia entre las peaks o entre los picos. Bueno, ya que tenemos las yemas listas, ya se ven claritas, ¿qué le echamos ahora? Bien, en este caso vamos a ir agregando la harina. La harina se le agrega poco a poco. Tampoco la va a sobrebatir porque entonces el gluten va
a salir y entonces su pastel o su pan le va a quedar duro como me quedó a mí la primera vez que lo hice. Sí, una de las cosas que hablamos la vez pasada que en nuestro primer episodio de Aprende con Rusbe, estábamos hablando cuando estamos haciendo el brioche acerca del gluten. Entre más uno procesa algo que tiene harina, entonces más se va a hacer como más chiclosito, más se estira. No queremos eso porque el pastel tiene que estar tierno. Esponjoso. Se dice en inglés a tender crumb. Lo mezclamos suficiente para que ya esté toda la harina y todo lo seco bien incorporado y ya. Porque si lo seguimos batiendo y batiendo y batiendo, va a empezar, como dijo mi mamá, a hacer gluten y no queremos de que se haga gluten. Entonces, una vez de que ya le apagamos y después. Entonces ahora vamos a agregarle las claras al punto de turrón y también esto lo vamos a hacer en partes y va a ser en forma envolvente porque no queremos que todo el aire que contienen las claras se vengan abajo, sino que se mantenga ese aire adentro para que su pastel quede bien esponjosito. Y el punto que queremos de que el pastel quede esponjoso, porque cuando le va a agregar la leche, va a ver qué fácil el pastel va a absorber esa leche. Sí, y el aire que recibe por las claras hace de que este pastel, cuando meta al horno, va a subirse bien bonito. Háganlo con cuidado, con amor, con ternura, porque es un pastel que va a disfrutar, merece que seamos pacientes con este proceso. Exacto. Y bueno, una vez que ya hizo todo este proceso de la forma envolvente, entonces ahora usted ya debe de tener listos también sus moldes donde va a hornear su pastel. ¿Qué tamaños estamos usando aquí y cuáles son las opciones para un pastel con esta mezcla? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hoy tuvimos precisamente un pequeño problema. Yo tuve que hacer en unos moldes más pequeños de lo que pedía en sí mi receta. Esta receta es para 2 mitades de 10 pulgadas, ¿no? Tendría que ser dos moldes. 2 moldes que fueran del mismo tamaño, pero no tenemos 2 de 10 pulgadas. Tenemos 2 de 8 pulgadas, tenemos 6 de 6 pulgadas, tenemos... ¿Cuántos de 9 pulgadas? Tenemos 3 de 9 pulgadas. Tenemos muchísimos. Es increíble cuántos tenemos. Pero no teníamos de 10 pulgadas. Entonces decimos, ¿qué decidiste? ¿2 de qué? Decidimos hacer 2 de 8. Entonces va a ser un pastel pequeño, pero el punto es enseñarles cómo se hace un pastel de 3 leches. Y hicimos otro cuadrado que es de 9 pulgadas. 9 por 13. Por 13. Entonces ahí van a tener la otra versión, o sea que vamos a matar 2 pájaros de un solo tiro. Entonces esto es suficiente para hacer varias capas de 8 pulgadas, por lo menos 3 capas, tal vez 4. O si quieren hacer 2 capas de 8 pulgadas y uno de 9 por 13. O para hacer 2 de 10 pulgadas. Entonces, aquí ustedes nomás calcúlenle, basado en lo que ustedes tengan, háganlo. O sea, no solo porque no tienen un molde, no lo van a hacer ustedes. Mi mamá lo hizo con una cazuela de arroz, ¿ok? Entonces, no le tengan miedo y hagan su pastel. Entonces, una cosa para preparar estos pasteles, los redondos por lo menos, lo que hicimos, le echamos grasa abajo, no a los lados, solo abajo, porque a los lados no va a dejar de que suba. Es como si usted está tratando de trepar un árbol, ¿por qué le va a echar grasa al árbol? Entonces, solo grasa abajo. Y le ponemos también, para que sea fácil de quitar el pastel, le ponemos parchment paper o papel para hornear. Y así va a ser bien fácil que se le salga el pastel. Nunca hagan un pastel en uno de estos tipos de moldes y no le pongan esa cosa hasta abajo, porque va a ser bien difícil que lo saquen de su molde. ¿Qué le hicimos al otro, al rectangular? ¿También le echamos papel? No, en ese como va a ser un pastel tipo plancha y ahí lo voy a decorar. Lo único que hice es ponerle en la base mantequilla para que pueda despegar bien a la hora que yo haga los cortes. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vaciar nuestra mezcla en los recipientes y tiene que asegurarse de que queden exactamente al mismo nivel
para que le quede uniforme su pastel. Por eso es de que estás usando una taza medidora para echarle la mezcla a los diferentes moldes, ¿verdad? Exacto. No lo sobrellene porque, como dije, este pastel se va a levantar, se va a hacer esponjosito. Entonces, a máximo 2/3 de altura del máximo. Sí. Ya, no más, porque si no se va sobre... It's gonna overflow. Por eso le echamos la bandeja abajo, por si hay las dudas. Sí, sí es importante también eso de ponerle la bandejita abajo, porque igual para maniobrarlos es más fácil que usted ponga esa charola. Ok, ¿y cuánto tiempo los echamos estos circulares al horno? Los pusimos a 15 minutos, pero usted tiene que hacer la prueba con un palillo, pero todavía no salía limpio. Y lo que hicimos es regresarlos, le agregamos 5 minutos más. Y ya en este punto de 20 minutos en total, ya los pasteles quedaron preciosos, bien doraditos, bien bonitos. Ya después de esto los dejamos reposar 1 hora. No los dejen reposar en la bandeja, pónganlos si tienen en algo que pueda el aire fluir por abajo. Esto es una rejilla. Una rejilla, ponga su pastel a enfriarse en una rejilla. Metimos el cuadrado o el rectangular y este se coció en 20 minutos. No, 15. Oh, perdón, 15 minutos, sí, tienes razón. No necesitó más. Y se coció también bien parejito y quedó hermoso el pastel. De veras, si lo hacen, no se van a arrepentir. Bueno, ahora vamos a preparar la famosa preparación de las 3 leches. Bueno, en este caso vamos a usar leche entera y vamos a usar leche evaporada y leche condensada. Estas son las 3 leches, a la cual le vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Lo va a mezclar muy bien, no tiene mucha ciencia, hasta que se haya disuelto perfectamente la leche condensada, que es la más espesa. Entonces ya que hizo toda esta mezcla, lo hace a un ladito y entonces ya haga de cuenta que ya tiene sus pasteles fríos, los va a desmoldar, le va a pasar un cuchillo alrededor para que su pastel salga fácilmente. Ya después de que los desmoldó, les quita el papel de abajo, el papel con el que horneó el pastelito, y así lo hace con sus 2 pasteles y los regresa nuevamente al molde donde se hornearon. ¿Por qué? Porque ahí les vamos a agregar la leche. Ok, entonces aquí está un problemita que nos quedamos a pensar un poquitín, porque acuérdense, esta receta es como para un pastel de 10 pulgadas o lo que sea, y nosotros dividimos este pastel en 2 de 8 pulgadas y en una plancha o un refractario de 9x13. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo que hicimos es 8 onzas para cada circular. Uh-huh. Entonces, ya cuando... Oh, no le echamos Lo más importante de este pastel es, bueno, es de que lo pueda absorber la leche. Se nos olvidó decirles es que tienen que usar si lo hacen con un tenedor, tengan mucho cuidado porque es muy frágil este pan. Entonces haga sus hoyitos, pero así con cuidado, con delicadeza, porque si no va a masacrar su pastel y entonces cuando trate de armarlo su pastel, pues se le va a caer o no sé, puede sucederle un problema ahí. Recomendamos un skewer. Son como los que se usan luego para poner carnes en... Como para hacer brochetas. Ajá, brochetas. Ajá. Ajá. Entonces... Nosotros lo hicimos con eso. Sí. Pero si tienen palillos, pues también con palillos. Nada más que está un poquito más delgado y queremos el hoyito un poquito más. Bueno, ok, no palillos. Es de que el tenedor también puede masacrar el pastel y no queremos que eso pase. Ya, si lo hace nada más con cuidado. Uh-huh. Ok. Ya después que tiene sus pastelitos ya listos, con bien perforados, entonces ahora sí agréguele su leche. Cada uno de estos redondos le pusimos 8 onzas, que es como una taza de líquido. Uh-huh. Más o menos, porque dividimos el líquido entre 3 pasteles. Tenemos 3 pasteles, nos salieron de acá 2 circulares, 1 rectangular. Entonces, para cada pastel, una taza de líquido. Lo que quisimos hacer con el de 9x13, el rectangular, es jugar, porque nunca habíamos tratado de hacer un pastel de leches. ¿O sí lo habías hecho? Bueno, yo lo hice una vez, el café con leche. Café con leche. Ok, entonces... Bueno, aquí pusimos calentar agua para poder disolver el café. En esta agua agregamos... ¿Cuánta agua fue?
fue un cuarto de taza. Un cuarto de taza, sí. Un cuarto de taza, la calentamos. Ya que tiene su agua ahí, primero disuelve el café. Y como vimos que este pastel estaba un poco más grande y también que iba a absorber más líquido, lo que hicimos es al café le agregamos un cuarto de taza de leche y después yo consideré que seguía muy poca la cantidad que le íbamos a agregar. Entonces en este caso le agregamos una taza de... ¿Crema para batir? Sí, crema para batir. Lo mezclamos bien. Una cosa que sí, a mí me gusta mucho el sabor a café. Yo tengo un extracto muy delicioso. Aquí yo solo tuve que echarle un bien poquitito. Si usted quiere a que su sabor sea más fuerte, puede usar extracto de café. Y créanme que el pastel se lo absorbió bien bonito y este pastel creo que nos va a quedar muy delicioso. Ya después de que tiene esto ya concluido, les pone su... plástico transparente encima y los mete al refrigerador. Los puede dejar toda la noche o 6 horas es bueno también. ¿Ya? Y bueno, hasta ahí estamos. Ahorita estamos esperando a que se terminen las 6 horas. Vamos a regresar con ustedes una vez de que esto haya concluido y ya hemos decorado. Y les presentaremos cómo quedó el producto terminado. Ok. Parte 2. De esta parte viene lo interesante porque ahora vamos a decorar el pastel. Uh-huh. Y bueno, vamos a contarles todas nuestras peripecias que sufrimos al hacer todo este trabajo. Uh-huh. Estamos fresquitas, acabamos de lavar trastos, acabamos de tomar fotos, acabamos de llorar, acabamos de reír. O sea, fue todo un... mucho pasó, mucho aprendimos. Sí. Ok, primero que nada vamos a hacer nuestro whipping cream. Para esto vamos a utilizar 3 tazas de whipping cream, crema para batir y media taza de azúcar glass. Utilizamos también una cucharadita de vainilla y 250 gramos de queso doble crema Filadelfia. Aquí usamos uno que era grasa reducida. Aquí fue parte número 1 de nuestros problemas, es de que usamos un queso que era reducido en grasa. Eso es un no. Okay. Uh-huh. No lo usen. Usen con toda la grasa. Pequen con ganas. Sí. Para esto, asegúrense de sacar su queso unas cuantas horas antes para que se les ponga a temperatura ambiente y así puedan maniobrar bien el queso. ¿Sí? Otra cosa que yo aprendí a veces por pensar que otra gente está más experimentada que uno, a veces uno, como decíamos, minimiza uno sus conocimientos y yo esta vez dudé de lo que ya había experimentado antes. Pero bueno, esto me sirve de lección. Porque aquí normalmente lo que yo hago es que primero empiezo batiendo el queso doble crema. Ya que está esponjadito o fluffy, entonces ya le agrego la crema para batir. Sí, así lo he hecho normalmente y no me falla. Pero esta vez dije, bueno, voy a ver cómo lo hace gente profesional. Y créame que falló totalmente. Uh-huh. Varios libros dicen que le incorpores ya sea el mascarpone si quieren usar mascarpone o el Filadelfia si quieren usar Filadelfia, que lo incorporen al whipping cream, pero no salió bien. Es mejor, con la experiencia que ya ha tenido aquí mi mamá, que empiecen a batir el queso crema y que ya cuando está bien suave y está fluffy así, entonces ya se le echa poco a poco la crema para batir, échensela poco a poco y váyanse así. Sí, cuando ya se le hagan los piquitos esos, tampoco se sobrepasen porque igual se pasa al otro extremo donde ya la leche como que se empieza a cortar. Entonces, mucho cuidado con eso. Una vez de que hicimos eso, mamá me dijo, oye, vamos a hacer estos pasteles porque se está derritiendo la crema. Y dije, ok, vámonos. Lo que usamos aquí, usamos una rueda que es para decorar los pasteles. Y en esa pusimos una base de pastel. Pusimos un poquito de chantilly en la base del pastel directa y ahí pusimos el pastel. Lo que hice primero, le puse un cerco a las extremidades del pastel, así. En ese cerco, adentro de ese cerco se va a poner las nueces. Usamos aquí para relleno, usamos fruta
fruta en almíbar y nueces picadas. Es bien importante en este paso, porque cuando yo hice mi primer pastel, yo agarré y puse primero la chantilly y luego encima de la crema chantilly puse el relleno. Pero a la hora de decorar es un verdadero problema. El relleno se me iba batiendo entre las orillas. Entonces, mucho cuidado con eso. Por cuando eso lo el decoren. cerco. Sí, Ajá. por eso se pone el cerco. Para que le pueden poner lo que quieran. Jelly, pueden ponerle fresas, pueden ponerle cajeta, lo he visto así. Pero pónganle un cerco de lo que va a forrar el pastel para que no se les salga el relleno. Puse un poco de chantilly encima del relleno, pero hubiera sido mejor, hubiera salido más bonita la consistencia, ya que se partió el pastel, si hubiera puesto un poco de chantilly abajo antes de ponerle el cerco y las frutas, así para que estuviera así cremosito lo de adentro. Estuvo bueno, pero estaba un poco como que no estaba bien unido, muy homogenizado, que digamos. Entonces, eso es una cosa que hubiera yo cambiado. Es importante eso, y tal vez también dejé muy seco el relleno. A lo mejor y el juguito de almíbar también pudo haber ayudado a que el pastel siguiera absorbiendo el sabor de las frutas. Okay. Entonces después de eso ya ven que le puse un poco de crema batida encima y ya entonces le pusimos la segunda capa del pastel. Gracias a Dios no se nos rompió. Siempre tenemos miedo cuando se hace un pastel de 2 capas o más. Sí, porque como el pastel queda muy frágil por el líquido que contiene, entonces corre el riesgo de que se le caiga o que se le vaya chueco por lo mismo. Pero gracias a Dios, no salió mucho. Estoy muy feliz de cómo se vio visualmente este pastel. Me gustó mucho. La crema batida se la puse encima y ahí empecé a poner a los lados. Al principio era todo un atascadero de crema, pero es normal, está bien, no se me asusten. Si está bien la consistencia, lo pueden hacer, tengan paciencia, usen, por eso es bueno tener la mesa que da vueltas para que vayan poco a poquito. Y no tiene que verse muy así súper parejo, o sea, hagan su mejor esfuerzo, de todos modos. Va a saber delicioso. Además, ahorita hay muchas decoraciones que no necesita estar todo cubierto de un montón de crema para batir, sino que muchas veces lo dejan bien, casi se ve transparente y se ve bonito. Sí, ese es el que llaman el naked cakes, ¿no? Los pasteles desnudos son también muy bonitos. Es lo que básicamente se llama el crumb coating. Es apenas algo bien delgadito, se ve todavía el pan. Lo único que esto no me gusta es de que tengan cuidado. Traten de no contaminar su crema batida con las migas del pastel, porque lo que pasó, como regresaba un poco de lo que me sobraba, lo regresaba al bol, al recipiente, entonces se me iban con unos migas. Y esto no es problemático, excepto si usted va a usar una bolsa de esas de pasteleras con su, ¿cómo se llama? ¿Boquilla? Con su boquilla, entonces se le va a atascar. Entonces tengan mucho cuidado si quieren hacer algo muy elaborado. Entonces cuiden su crema, que no se le contamine de las migas del pastel, ¿ok? Nomás tengan cuidado. Entonces aquí lo decoré simplemente. Yo pienso, mi filosofía es, entre más simple, mejor. Siquiera es cuando uno está empezando. Sí, y no es por nada, pero yo me quedé maravillada cuando vi la terminación, cómo lo hizo, me gustó muchísimo. Y yo le comenté a mi hija, la realidad es que yo no lo hubiera podido hacer tan bonito como tú lo hiciste. Bueno, parece que yo soy la artista de la familia. Ay, bueno, paremos de hablar acerca de mí. Sigamos con el pastel. Back to the subject, Mom. Este es el pastel 3 leches regular. Vamos al segundo pastel. Acuérdense que hicimos el de plancha, o sea, el de refractario 9x3. Eso, vamos a hablar acerca de ese. ¿Qué le hicimos para decorar eso, Mom? Bueno, primero íbamos a hacerlo solamente así, sin cero crema batida, pero como recuerden que hacemos los hoyitos para poder echarle la leche y que absorba, bueno, pues ese pastel se veía todo cacarizo, todo feo.
Y créame que hasta lo pusimos en un platito y nada más le puso una florecita ahí de chantilly, pero entonces yo volteé a ver lo que quedaba del pastel y dije, no, esto no me gusta. Acuérdense que teníamos el problema de la crema batida, de que porque la consistencia no quedó bien, porque el Philadelphia no amalgamó muy bien, entonces ya nuestro chantilly, nuestra crema batida ya estaba como muy aguadita, entonces tuvimos que apurarle para decorar bien, aunque sea una embarradita, pero lo cubrió bien. Y a esto todavía yo lo vi y dije, bueno, ¿qué tal si, mira, si es café, qué tal si le echamos como los tiramisús una cobertura de chocolate? Entonces, ¿qué hicimos, Ma? Bueno, lo que hicimos es que agarramos una coladera y pusimos ahí el cocoa. No quedó tan mal, quedó bien. Y Lo partimos y estuvo delicioso. Bueno, papá dijo que está delicioso, pero a mí yo tuve unas observaciones. Dinos qué pasó, mamá. ella me dice, no, este pastel no me gustó. Le digo, ¿por qué? Está bien delicioso. Le dije, está como con un sabor así como a sabor tres leches tiramisú. Y dice, no, dice que me sabe a chile. Ay, le digo, ¿qué estás soñando? ¿Cómo chile? Le dije, era solo un cuadrito que cortó para probarlo. Le dije, a ver, lo quiero probar. Y entonces ya probé el otro pedacito y entonces ya lo empecé a probar y dije, no, esto no sabe a chile, esto sabe a tomillo. Ok, ¿y por qué no se supo a tomillo algo que tenía tanto café y tenía tanto chocolate y tenía crema? ¿Por qué? ¿De dónde salió ese tomillo, ma? A ver, diles, explícales. Si van a hacer un pastel así en plancha, cuiden que sea un refractario de vidrio, porque lo que noté aquí es que este refractario yo había horneado un pollo especial que también tengo una receta que un día se las voy a compartir. Y esa receta lleva tomillo. Bueno, tengo que decir aquí, I disagree. No lo hagan en vidrio. ¿No? No. Una cocinera que respeto yo mucho dijo que nunca hagan pasteles en trastos de vidrio, porque tu pastel no va a subir. Hola, aquí está Paula editando otra vez. Para ser más claro, por qué uno no debe usar vidrio para hornear, especialmente hornear pasteles, es de que un molde de metal conduce el calor más rápido que uno de vidrio, lo que resulta en un aumento más alto y una corteza más dorada. Entonces, si quieren que su pan esté esponjosito y tenga mucha altura, entonces nunca usen de vidrio. ¿Ok? Regresamos a la programación. No usen algo que ya han usado para comida. Separen sus cosas para lo que es para hornear y lo que es para cocinar. Solamente cuidar esos detalles porque sí son importantes. Y sobre todo, tal vez algunas de ustedes quieran hacerlo después para negocio. Y esto es importante, muy importante si lo ocupa para negocio. Entonces, cuidado. Esa es una de las experiencias que para nosotros fue... tenemos que aprender. Sí. Otra, y creo que es una de las más importantes, pienso, en mi opinión, nos quedó seco. Bueno, no seco, nos pudo haber quedado un poco más lechoso, un poquito. Pero esto se previene si ustedes ya tienen todo planeado antes de empezar. Lo que pasó con nosotros, acuérdense, nosotros tuvimos problemas. Dijimos, no tenemos 2 refractarios para hornear de 10 pulgadas. Entonces tuvimos que separar pasteles redondos y un pastel de refractario rectangular. Entonces tuvimos que calcularle cuánto líquido iba a haber para los pasteles, cuánto redondos y cuánto líquido iba a haber para el pastel rectangular. Entonces tuvimos que dividir los recursos de las 3 leches y del chantilly o de la crema batida. Entonces se quedó faltando el pastel rectangular. Pero esto no va a ser problema para ustedes porque ustedes van a planear y van a saber exactamente qué es el tipo de pastel que van a hacer. Entonces toda su leche, su mezcla de 3 leches, va a ser para su pastel y les va a quedar jugoso perfectamente. Y todo su chantilly que hagan va a ser para ese pastel. Entonces no les va a faltar. Eso fue básicamente, no sé si me hice entender. O sea, nosotros corrimos los riesgos de este error de no haber tenido los moldes y de haber dividido las leches, pero aprendimos
y todo esto se los estamos pasando a ustedes para que no pasen lo que nosotros experimentamos hoy. Así es que planeen bien. Exacto. Asegúrense que tengan todos los ingredientes. Sí, para que no sufran. Dentro de todo lo que nos pasó, pienso que salió bien. Sí. Salió bien. Y la verdad, el de café hubiera sido casi como un tiramisú, si no es porque necesitaba un poco más de crema, necesitaba un poco más de sabor de café. Pero de todos modos, si ustedes quieren saber cómo hacer un tiramisú, díganos y les enseñamos cómo hacer un tiramisú. Ya. Así es como concluimos con nuestra receta del pastel de 3 leches. Esperemos que hayan entendido. Si no, ni modo. Óiganlo otra vez. No, déjenos sus comentarios. Claro, en los comentarios pueden hacer preguntas y con mucho gusto se las contestamos. Este ha sido el video de hoy. Muchas gracias por su paciencia. Por favor, suscríbanse a este canal. Les pedimos que nos apoyen, que nos den sus likes, que lo compartan con sus amistades y por favor suscríbanse a este canal. Que Dios les bendiga y nos veremos hasta la próxima. Hasta su vejez yo seré el mismo y los apoyaré hasta que sus cabellos se hagan blancos. He cargado con ustedes y seguiré haciéndolo. Los sostendré y los libertaré. Queridas amigas, aunque las tormentas de tu vida parezcan interminables, el Señor nos dice, tengan ánimo. No tengan temor. Tienen una promesa de salvación que te ayudará a soportar las pruebas. Hasta aquí, el Señor no nos ha abandonado. Ha estado con nosotros. Él nos dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, o más bien hasta que sus cabellos se hagan blancos. Ten ánimo. Dios ha prometido su salvación, mientras tanto, permanece fiel y firme en el Señor. Que los retos que se te presentan cada día los puedas alcanzar confiando en aquel que ya conquistó nuestra salvación y nos ha garantizado nuestra victoria si seguimos sus pisadas. Él nos cuidará a través de nuestra vida, aún hasta la muerte. Que esta promesa te ayude para seguir adelante. Esta es una bendición que deseo para ti y para toda tu familia. Que el Señor te bendiga, querida amiga, y ten ánimo.